Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 29 de septiembre de 2025. Bueno, empezaré por contarles lo que probablemente ustedes ya saben, es que en este momento la máxima preocupación en todo el país nos sitúa mirando al cielo, sobre todo si vivimos en el litoral mediterráneo, en el noreste de la península española, porque ahí tenemos una dana que nos está dando problemas desde el fin de semana y en algunas localidades de Valencia que ya han sufrido en su propia carne las consecuencias devastadoras que puede tener esa tormenta atmosférica, pues están mirando con mucha preocupación lo que puede ocurrir. Nos dicen que además lo peor está por llegar, de tal manera que máxima cautela. En algunos otros lugares, por ejemplo en el sur de Cataluña, en Tarragona, se han vivido momentos agobiantes, pero ya ha pasado lo peor y el saldo al final no es demoledor, como lo fue el pasado 29 de octubre. Sobre la situación que se está viviendo vamos luego a mirarla con calma y vamos a hablar con algunos de los alcaldes de los pueblos que están más amenazados por las previsiones meteorológicas. Pero sí les puedo decir que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha dicho algo que puede sonar a tranquilizador, y es que se está viendo, según ella misma, que la experiencia adquirida como consecuencia de la demoledora dana del 29 de octubre del año pasado, pues ha permitido sacar experiencias positivas. Durante estos meses sí hemos visto que se han ido sucediendo distintos episodios de lluvia y que la Generalitat efectivamente pues ha ido modificando su actuación con respecto al 29 de octubre. Creo que es una buena noticia para todos los valencianos en este momento. Las lecciones aprendidas desde luego siempre son muy útiles para mejorar, pero no dejan de, por supuesto, evidenciar algo que desgraciadamente estamos viendo el empeño de la Generalitat de negar una realidad, y es que el 29 de octubre no se hicieron bien. Bueno, al final el rejonazo final pues es porque Pilar Bernabé naturalmente es del Partido Socialista y tiene que, en fin, hacer que la gente no se olvide de lo que ocurrió hace un año. Yo me quiero quedar con la parte más positiva. No obstante, vuelvo a repetir, todavía la alerta no ha ocurrido, la preocupación sigue vigente y después a las 4:30 tendremos la oportunidad de hablar de este asunto con más detenimiento. Mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en el panorama informativo? Pues hoy es un día de esos que para la familia del presidente del Gobierno no pasarán a la historia como días precisamente positivos, más bien como todo lo contrario. Hay varias informaciones, que colocan a Begoña Gómez en una posición muy complicada. Saben ustedes que el juez Peinado la había citado a declarar el pasado sábado para comunicarle a ella que iba a ir a un procedimiento por jurado por un delito de malversación. Ella no quiso acudir. No obstante, el juez había seguido haciendo su trabajo y una de las cosas que había encargado el jueves de la semana pasada a la UCO es que, por favor, la UCO, la Guardia Civil, hiciera un informe de todos los correos electrónicos que la asistente de la mujer del presidente del Gobierno había cruzado con la Universidad Complutense y con otras empresas para ver si efectivamente estaba ayudando a la mujer del presidente del Gobierno en tareas que no eran de su jurisdicción, porque ella era un asistente para atender lo que Begoña Gómez tenía que hacer en su calidad de mujer del presidente del Gobierno, pero no tenía por qué ayudarle a, sus negocios particulares. ¿Qué es lo que demuestra el informe que hemos conocido hoy de la UCO? Porque lo hemos conocido hoy, que la ayuda que hacía su asistente era sistemática, no puntual, como había declarado la propia Begoña Gómez ante el juez Peinado, y que efectivamente ella le ayudaba en cuestiones que no tenían por qué ser competencia del asistente de la mujer del presidente del Gobierno. Pero bueno, mucho mejor que yo lo cuenta Verónica Jorro. En concreto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha detectado 121 correos y apuntan a que María Cristina Álvarez utilizaba incluso la cuenta que la mujer de Pedro Sánchez tenía en la Universidad Complutense para responder a distintas peticiones. Y es que hoy la UCO ha entregado al juez Juan Carlos Peinado un informe que analiza los correos electrónicos que Álvarez envió al exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Según detallan los investigadores, estos mails iban desde consultas sobre pagos de convenio hasta peticiones de un certificado de donaciones para Hacienda. Explica la UCO que las comunicaciones versan fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra dirigida por Gómez, así como de otros relativos a la relación genérica y eminentemente administrativa de Gómez con la Complutense. Las comunicaciones se han catalogado en 3 grupos diferentes en función de su contenido: contacto con colaboradores, seguimiento de la cátedra y otras gestiones relacionadas con la universidad. Los correos van desde abril
abril de 2021 hasta junio de 2024. Por ejemplo, el 16 de julio de 2021 la asesora escribió al ex vicerrector de la Complutense: gracias, Juan Carlos, informarte que Begoña te ha hecho llegar una nueva adenda a la cátedra de Mercadona. El 15 de febrero de 2022, Álvarez solicita la revisión de una adenda relativa a la Fundación 11 en estos términos: por favor, revisar la adenda y hacer llegar la adenda para que la firme digitalmente la Fundación La 11 y nos la envíen para que yo pueda hacérsela llegar para que pueda firmar la Universidad Real y Fundación La Caixa. Un cordial saludo, escribió Álvarez a una de las directivas de la Complutense. Lo particular de este correo en cuestión, destaca la UCO, es que se envió desde la cuenta personal de la asesora de la mujer del presidente y, sin embargo, iba firmado por Begoña Gómez. Pese a ello, el vicerrector no dudó en ningún momento a quién se estaba dirigiendo a la hora de redactar su respuesta. Buenos días, Cristina. Yo creo que es esto lo que pide Reale. Ya me indicas, por favor, un abrazo, le contestó un día después. Las pruebas aportadas por la UCO demuestran que María Cristina Álvarez gestionaba de forma continua los negocios privados de Begoña Gómez con la universidad y no se trataba de una ayuda de forma puntual, como señaló la mujer del presidente ante el juez. Al final yo creo que esto es lo sustantivo, esta última reflexión. Es decir, esta es la conclusión a la que llega la UCO a instancias del juez Peinado. Es decir, que, oiga, usted estaba, usted que es funcionaria pública y que estaba para atender cuestiones públicas, estaba ayudando a gestionar negocios privados de la mujer del presidente del gobierno. Bueno, pues yo no sé, pero este informe de la UCO tiene muy mala pinta para el futuro procesal de Begoña Gómez, aunque naturalmente esa es una conclusión a la que yo no quiero llegar todavía. Les decía, no es un buen día para Begoña Gómez, pero no solo por esta cuestión, que es la más interesante desde el punto de vista informativo, sino por otra que tampoco es baladí. A ver si soy capaz de contextualizarlo para que ustedes entiendan el alcance de esta otra noticia. Begoña Gómez tenía, esto lo sabemos todos, un máster en la Complutense. Y el máster en la Complutense tenía una serie de financiadores. Tenía una gente que financiaba el máster. Uno de los que financiaban el máster de la Universidad Complutense de Madrid era el empresario Carlos Barrabés. Carlos Barrabés, como empresario, tenía unas empresas. Y esas empresas optaban a contratos públicos. ¿Qué hizo Begoña Gómez en un momento determinado? Escribió cartas de recomendación en favor de las empresas de Barrabés, porque de alguna manera tenía que devolverle el favor por el hecho de que Barrabés estuviera financiando su máster en la Universidad Complutense. Aquello, cuando se supo, pues se vendió inicialmente como una especie de trámite sin importancia que se hace con frecuencia. Ese tipo de cartas son protocolarias y no tienen mayor influencia. ¿Dónde está la importancia de la noticia que hemos conocido hoy? Pues que la Intervención General de la Administración del Estado ha hecho un informe a instancias de la Fiscalía Europea, porque el dinero que se ha manejado en estas subvenciones en parte es dinero europeo, es dinero de los fondos europeos, y entonces en ese informe lo que dice la Intervención General de la Administración del Estado es que esas recomendaciones de Begoña Gómez, es decir, la parte subjetiva que se utilizó a la hora de conceder dinero y contratos a la empresa de Barrabés, pesaron mucho más que los criterios objetivos. Y que por lo tanto se cometieron muchas irregularidades. Y cuando digo muchas, bueno, a lo mejor no son muchas, pero son numerosas. Eso sí que creo que se puede decir. ¿O no se puede decir, Noelia Bautista? Son numerosas, Luis, las irregularidades que ha denunciado la Intervención General de la Administración del Estado en su informe, así que vamos a tratar de resumirlas. La primera, recordarán ustedes la polémica porque en una adjudicación pública la empresa de Carlos Barrabés presentara cartas de recomendación de la mujer del presidente. Pues bien, hoy esa polémica escala porque lo que se trató de vender como algo normal denuncia la IGAE que no lo ha sido, sino todo lo contrario, hasta el punto de que, según su informe, las cartas han sido determinantes en la puntuación y no tenerlas se ha considerado como algo negativo. Una adulteración de la valoración técnica, reza el informe de la Intervención General, que pone de relieve también que, en contra de lo que se anunciaba en la licitación, los criterios no evaluables, los subjetivos, entre los que están esas cartas, pesaron más a la hora de adjudicar los contratos, concretamente un 57,14%. En este sentido, la segunda denuncia que hace la IGAE es que, en base a la ley, al pesar más los criterios subjetivos, el concurso debería haber sido resuelto por un comité de expertos independiente de Red.es y aquí tampoco se ha respetado la normativa
normativa. No siendo competente, lo resolvió la mesa de contratación de la empresa pública, por lo que, según la IGAE, estamos ante un fraude de ley. Añade tras su investigación que se buscó eludir la participación de dicho comité de expertos independientes. Pero por si esto fuera poco, en su informe denuncia también que, como ha determinado la UCO de la Guardia Civil, los documentos con los que Barrabés consiguió las adjudicaciones y que solicitó la Fiscalía Europea para su investigación porque se adjudicaban contratos con fondos europeos, también han sido manipulados. Concretamente, se les han borrado los metadatos con los que se imposibilita saber quién los elaboró y cuándo y quién los modificó más tarde. Fíjense que algunos se han manipulado después de que Barrabés incluso consiguiera las adjudicaciones. Así que, sin posibilidades de conocer la trazabilidad de los documentos y ante estas numerosas irregularidades denunciadas, le han preguntado por ello a la responsable última de la intervención del Estado, que depende de Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero. Bueno, en realidad no es la intervención del Estado, aunque sí los interventores que están trabajando para la Fiscalía Europea. Saben ustedes que los cuerpos superiores del Estado hay veces que se adscriben a un determinado departamento porque la necesidad de estar permanentemente haciendo informe o haciendo peritaje le obliga a ordenar el trabajo para que estas personas trabajen prácticamente en exclusiva para la Fiscalía Europea. Así que desconozco bastante del informe, ni en qué término, ni de qué manera. Eso sí, no saber nada de la investigación no le ha impedido una vez más defender a la mujer del presidente del Gobierno. Bueno, la mujer del presidente del Gobierno, desde luego, no ha tenido un buen día, pero tampoco el hermano del presidente del Gobierno. Por eso les decía que hoy era un día que no pasará a los anales como un día positivo para los familiares más próximos del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque hay una información muy interesante que publica hoy el Debate, que ha tenido acceso a un informe de la Guardia Civil. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ir al fondo de la cuestión. La UCO, una vez más, en acción. ¿Y qué dice la UCO? Pues la UCO dice, y lo cuenta muy bien el Debate en esa exclusiva que firma Alejandro Entrebasaguas, que David Sánchez estuvo escondido en el Palacio de la Moncloa para tratar de ocultarle a Hacienda cuál era su residencia fiscal. Él decía que trabajaba en Portugal y que por eso no pagaba impuestos en España. Entonces, para borrar rastros, ¿qué hizo? Se fue, lo primero, al Palacio de la Moncloa. Y para que no pudieran localizar dónde estaba, cogió su móvil y lo destruyó. Esta es la primera conclusión de esa información del Debate. Escuchen a Alejandro Entrebasaguas. ¿Por qué estaba viviendo oculto en Moncloa sin teléfono? Pues precisamente para que desde la agencia tributaria no se pudiera verificar eso, que no estaba en Portugal, que estaba en España y que para más Inri estaba a pocos metros del Consejo de Ministros. ¿Y entonces estaba incomunicado? ¿No habló con nadie? Sí. ¿Por qué? Porque él destruyó su teléfono para que no lo pudieran geolocalizar, pero consiguió otro teléfono que utilizaba y que naturalmente no estaba a su nombre. Estaba a nombre, o casualidad, de una empresa del propio padre de David Sánchez, que a la sazón es padre del presidente del Gobierno. Y eso es normal, según la UCO, ¿no? Los agentes de la UCO nos explican que esto es una técnica que se llama el black phone, teléfono negro, que es lo que suelen usar los defraudadores fiscales, usar un teléfono que no está a su nombre, precisamente para despistar al fisco y que no se les pueda pillar. Bueno, por lo tanto, insisto, vuelvo a la primera consideración, no es hoy un buen día para los intereses judiciales de los parientes más cercanos del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Tampoco ha sido un buen día para la presidenta de Navarra, porque hoy tenía que comparecer y ha comparecido en el Senado. Y tenía que explicar pues qué tipo de complicidades tenía suscritas con Santos Cerdán a la hora de adjudicar contratos públicos. Al final, ¿a qué conclusión llegamos? Primero, que estaba muy nerviosa, eso es muy visible y lo van ustedes a ver cuando veamos reproducidas algunas de sus respuestas a los senadores. Pero en segundo lugar, que no ha tenido más remedio que reconocer que sí que recurrió a Santos Cerdán como apoyo para las reuniones que tenía en determinados ministerios en los que se hablaba de la obra pública. Buenas tardes. La presidenta Navarra ha admitido que recurrió a Santos Cerdán como apoyo en reuniones ministeriales sobre obras. ¿Qué pintaba el señor Cerdán si no era miembro de su gobierno, en reuniones de su gobierno, cuando dice usted que usted era quien dirigía su gobierno? El señor Cerdán, ya lo he explicado anteriormente, no estaba en reuniones de mi gobierno, estaba en reuniones del gobierno de Navarra con el ministerio, como diputado por Navarra. Entonces, lo he respondido en reiteradas ocasiones. ¿Y entonces, y qué pintaban esas reuniones? Como diputado por Navarra. ¿Y los demás diputados que han venido hoy aquí a palmearle también estaban en esa reunión y los demás senadores de Navarra estaban en esa reunión? ¿O solamente estaba el señor Cerdán en las reuniones con el ministerio y en las reuniones con empresarios? Pero minutos después ha negado consultarle cuestiones sobre adjudicaciones. ¿Le consultó alguna vez algunas cuestiones relacionadas con adjudicaciones?
No. Nunca. Nunca. Le pregunto. ¿La pregunta cuál era? Si nunca le ha consultado nada sobre adjudicaciones del Gobierno de Navarra. No. Lo niega categóricamente. Consulta sobre adjudicaciones públicas del Gobierno de Navarra a mí no me ha hecho. En todo caso, Chivite ha negado que hablara con Cerdán sobre los túneles de Belate, la obra adjudicada precisamente a la empresa de la que el propio exsecretario de Organización del PSOE poseía el 45% del capital, según el informe de la UCO. ¿Cuántas veces habló usted con Cerdán sobre la adjudicación de Belate? Sobre la adjudicación concreta de Belate, ninguna. ¿Y sobre la necesidad de licitarlo cuanto antes? Ninguna. De hecho, Chivite ha anunciado que presentará alegaciones al informe de anticorrupción que señala las irregularidades en la adjudicación. La presidenta navarra, visiblemente alterada, ha evitado pronunciarse sobre si mantiene su confianza en Santos Cerdán. ¿Confía en el señor Cerdán? ¿Confía en él? Desde luego, estamos en pleno proceso judicial y respeto al proceso judicial. Aunque ha desvelado que habló con él la mañana en la que se hizo público el informe de la UCO que le señala gravemente y por el que finalmente se encuentra en prisión preventiva. Chivite además ha acusado al PP de tratar de convertir esta comisión en un circo romano. Bueno, la crónica, por cierto, lleva la firma de Leticia Marquín, que se me había olvidado decirlo al principio. Por lo tanto, volvemos al paisaje al que no quiere llegar ni en pintura el gobierno, que es el de la corrupción. Nada le molesta más que ese paisaje de fondo. Y fíjense, llevamos 17 minutos hablando de casos de corrupción o de presunta corrupción, por decirlo coloquialmente. Un día en el que además ha visitado el estudio de la COPE Aldama. Víctor de Aldama, el hombre que empezó a tirar de la madre que colocó al gobierno en la situación en la que se encuentra. Hoy ha dicho algunas cosas, alguna más nueva que otra. Por ejemplo, no es muy nuevo, pero ha insistido en que el rescate del gobierno a Plus Ultra lo exigió el gobierno y que se utilizó para financiar a la Internacional Socialista. Zapatero va al Ministerio de Transportes por 2 veces en las que yo estoy presente a hablar con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer, al que le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer. Y bueno, yo escucho tanto a Ábalos como al señor Coldo García, que es algo que se les pueda preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. Bueno, y luego también, esto me suena más nuevo, yo creo que alguna vez lo había dicho, es verdad que no ha aportado pruebas, pero en la conversación con Carlos Herrera, de repente las cosas le van llevando a un punto en el que él acusa al gobierno de haber protagonizado fraude electoral. Puede haber alguna cierta trascendencia si en algún momento se hace referencia a cómo se financian los partidos políticos y alguna cosa más, ¿no? O sea, bueno, a cómo se financian los partidos políticos y a lo mejor alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas. ¿Habla de fraude electoral? Sí. Abiertamente. Fraude electoral en unas elecciones en España. Sí, fraude electoral. Bueno, y luego también se ha hablado de otras cosas, voy deprisa porque me he comido más tiempo del que debía, pero quiero que sepan que también se está hablando mucho de la propuesta que hizo en Murcia el Partido Popular para tratar de ordenar la inmigración, que se ha convertido, según todas las encuestas, en la segunda preocupación de los ciudadanos de este país, por detrás de la vivienda. Y naturalmente, pues el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, tiene que dar la sensación de que tiene las ideas claras. ¿Qué propuso este fin de semana el Partido Popular? Pues propuso poner en marcha, entre otras cosas, digamos que la propuesta más llamativa es poner en marcha un visado por puntos que consiste en priorizar la concesión de visados a inmigrantes de acuerdo a una serie de criterios. Por ejemplo, pues darle más puntuación a las personas que estén dispuestas a trabajar en sectores donde hay escasez de mano de obra. O, por ejemplo, favorecer a quienes tengan mayor conocimiento de la cultura de nuestro país o que conozcan el idioma de nuestro país. Esta propuesta, que está inspirada en algunos modelos que ya se utilizan en Canadá, en Australia o en el Reino Unido, al gobierno le parece fatal. ¿Por qué lo sé? Porque la ministra del Masaiz lo ha saludado hoy con estas palabras. Redunda en una clara discriminación para el Partido Popular, igual que hay ciudadanos de primera y de segunda, en esa carrera que han emprendido en incluso adelantar a la ultraderecha en política migratoria, también para el Partido Popular hay migrantes de primera y de segunda. El ministro Bolaños, que también quiere, en fin, meter la cuchara en este debate. ¿Para qué? Para reflejar algo que al Partido Socialista le viene muy bien. Cada vez que el PP le da oportunidad
de construir la teoría, el mensaje de que el Partido Popular se ha escorado a la extrema derecha, ahí está el Partido Socialista o el Gobierno y el Partido Socialista, tanto monta tanto, para sacarlo a relucir. ¿Qué ha hecho hoy Bolaños? Exactamente eso. En España no existe un problema con la migración porque, de hecho, lo que está haciendo es conseguir y generar riqueza y contribuir a que España tenga una mayor prosperidad. Tenemos las mejores ratios del mundo en seguridad ciudadana. Por tanto, la ultraderecha hace estas propuestas siempre xenófobas. El Partido Popular ahora últimamente se las está comprando y creo que el Partido Popular debería tener cuidado de no blanquear un discurso que nos lleva hacia la barbarie completamente. Tiene razón el Gobierno cuando dice que el Partido Popular está copiando el programa de inmigración de Vox. Según Vox, tiene toda la razón. Escuchen a José Antonio Fuster. El Partido Popular ha hecho este fin de semana un paripé para intentar copiar el discurso de Vox. Hablan de gestionar la inmigración, el campo, pero la realidad es que el Partido Popular ya solamente sabe gestionar la estafa a sus votantes. Porque representan la misma estafa que Pedro Sánchez. Por eso pactaron con él repartir menas ilegales por toda España, sacando a Vox de los gobiernos regionales. Bueno, pues es lunes, es 29 de septiembre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar, como siempre, el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, en lo político, al margen de todo lo que has repasado, esta no va a ser una semana cualquiera. En 2 días, es decir, el miércoles, finaliza el plazo formal para que el Gobierno le envíe al Congreso su proyecto de ley de presupuestos. Y no lo va a hacer porque no existe. Este fin de semana hemos sabido por El País que María Jesús Montero tiene ya el presupuesto muy avanzado, que incluso ha empezado contactos con el PNV. Hoy hemos sabido también con Bildu, pero no da tiempo a presentarlo en el Congreso. Esta mañana le han pedido a la ministra de Hacienda si puede ser algo más precisa, pero solo ha dicho esto. Estamos trabajando intensamente, saben que con los ministerios y también con el resto de grupos políticos, así que esperamos pronto llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto, así como la senda de estabilidad, que es la que se tiene que votar en el Congreso de los Diputados. Y esto lo haremos a la mayor brevedad posible. Estamos ajustando ya los últimos números del proyecto de presupuesto. Números que no salen, pero con Esquerra y Junts o Podemos todavía no se ha hablado de nada, aunque fuentes de Esquerra sí que confirman que ha habido algo así como una primera toma de contacto. Y casualidad o no, esta mañana ha comparecido el líder del Partido Separatista, Oriol Junqueras, para anunciar que el gobierno de Sánchez le ha garantizado que se va a transferir 260 millones de euros a Cataluña para investigación, que es una de las cosas que Esquerra había pactado a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Otra coincidencia o no, pero hoy Sánchez está en Barcelona, precisamente. Se ha ido a participar en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. El caso es que se ha puesto enigmático en su discurso. La cultura es tan necesaria como lo es, por ejemplo, el aire limpio, como lo es la dignidad, como lo es la igualdad entre hombres y mujeres o sencillamente la libertad. Aire limpio, dignidad, libertad. A la presidenta de la Comunidad de Madrid le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso esta mañana si cree que Sánchez se está preparando para un adelanto electoral. España necesita un gobierno que no dependa de minorías rabiosas, sino de pactos de Estado entre gente que quiera algo mejor. Como esto no funciona así, ya, esto simplemente es como quedarme un día más en la Moncloa para desde dentro machacar, meter miedo y perseguir, pues será lo que le convenga al presidente por un lado, los casos judiciales, los intereses de los independentistas que son los que nos llevan del ronzal, y así es como estamos. Así que ¿cuándo va a haber elecciones? Cuando a él le convenga. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha estado hoy en Albacete, en el inicio del año judicial, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. A su salida, a Bolaños le han preguntado también por la información publicada hoy en El País que asegura que el Gobierno habría vetado el tránsito por las bases de Rota y Morón de la frontera de aviones o de buques de Estados Unidos que lleven armamento, munición o equipos militares para Israel. Bolaños no desmiente la noticia del País, tampoco ha dado muchos más detalles. Pues será un tránsito que se llevará a cabo conforme a los tratados internacionales, a los compromisos internacionales de España y también en contacto continuo con las autoridades norteamericanas para explicar la posición de España en cuanto a evitar que lleguen armas a Israel porque acaba finalmente utilizándolas contra la población inocente palestina. Y fíjate lo que publica hoy también Luis El Español en plena polémica por el fiasco de las pulseras antimaltratadores. Resulta que los jueces dedicados a violencia de género del CGPJ
COJ ya realizaron un sondeo interno entre febrero y marzo para poner nota a todos los recursos que existen para evitar agresiones. Ahí todavía no se había destapado el escándalo. Y en esa encuesta, las pulseras telemáticas obtenían la peor nota de estos jueces. Le dan un 2,2 de 5. Es la peor nota de todos los recursos por los que el sondeo preguntaba, incluidos los informes de las unidades de valoración forense, que de por sí tienen importantes retrasos. Hoy el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ofrecido sus propios datos. Uno de ellos, que desde la semana pasada han recibido quejas de usuarias en el 40% de los servicios municipales de atención. Y el segundo, ¿cuántas pulseras han dejado de funcionar en esta comunidad? Consejero de Justicia, Miguel Ángel García. En la Comunidad de Madrid tenemos conocimiento de al menos 40 fallos, 40 casos en distintas pulseras que utilizaban mujeres víctimas de violencia. 6 casos lo han detectado las oficinas de asistencia a víctimas de delito, que dependen de la Consejería de Justicia. 3 casos a través del 012 Mujer y más de 31 casos a través del teléfono 112. El otro dato del que hoy habla todo el mundo, porque nos toca el bolsillo, es el de la inflación. Según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, el IPC de septiembre ha subido 2 décimas, ya está en el 2,9%, y esto significa que está en su nivel más alto desde febrero. La culpa, pues la tienen los precios de los carburantes y la electricidad. Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hoy ha dicho que no hay que preocuparse porque suba la inflación. Total, eso solo significa que nuestros productos son menos competitivos. Lo que tenemos es una continuación de ese progreso de moderación hacia adelante de los precios para llegar al objetivo del Banco Central Europeo, que está en torno al 2%. Y una cosa más, Luis, le adelanta hoy la razón. Pedro Sánchez prepara el asalto para controlar la AIREF que preside Cristina Herrero. Cristina Herrero tiene que marcharse en marzo del 26, no se le puede destituir antes, y según este periódico, el Gobierno ya está trabajando en su relevo por un nombre más afín y sobre todo que pues eluda cualquier crítica a su gestión económica. ¿Quién sabe, Luis, si la primera crisis de gobierno la acaba haciendo Sánchez, pero para sacar a un ministro y mandarlo a la AIREF? Bueno, no sería la primera vez que se abastece de ministros de la AIREF. Bueno, pues esto es lo que hay, amigos. Faltan 3 minutos para que sean las 4:30. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.